Como leíamos ahorita, ¿verdad? En los versículos 24 y también 23, esos versículos terminan diciendo: haced esto en memoria de mí. Repito, haced esto en memoria de mí. Ciertamente estas palabras las está diciendo el apóstol Pablo, pero repitiendo lo que Jesús dijo en los evangelios. Porque él aprendió de Jesús lo que le está enseñando. Por eso el apóstol Pablo aquí en el versículo 23 comienza diciéndole: porque yo recibí del Señor. ¿Por qué? Cuando tú comienzas hablando o utilizas la palabra ¿por qué? Dentro de una oración es porque estás tal vez ya entrando en una conversación y lo estás trayendo a modo de explicación o para llevar a una resolución o una solución de la situación o el problema que se está planteando o presentando. Y aquí el apóstol Pablo le está hablando a los corintios, le está diciendo: mira, la cena del Señor tiene un propósito. El Señor Jesús vino a morir por nosotros, se entregó por nosotros, y como parte de su sacrificio es buscar también que su iglesia manifieste y procure la unidad. Y una de las cosas que nos enseña la cena del Señor es lo que es la unidad, ¿verdad? Es en esencia la cena del Señor tiene como fin recordarnos a Jesús, llevarnos a recordar lo que hizo Jesús. Por eso dice Jesús en la palabra: haced esto en memoria de mí. O sea que el fin de la cena del Señor, hoy tenemos una mesa aquí bien decoradita, ¿verdad? Más grande de lo que acostumbramos a ver cuando se celebra la cena del Señor. Y ciertamente, ¿verdad? Esto es algo muy personal. A mí no me gusta traer en la casa del Señor muy constantemente la cena tan seguido, porque esto es algo personal, repito, porque a veces perdemos de esencia o el propósito del por qué lo hacemos. A veces lo que es santo o sagrado, a veces lo tomamos como común, ¿verdad? Y no podemos perder de perspectiva la importancia que hay en esto que nos está pidiendo el Señor de hacer en memoria de Él. Y aquí el apóstol Pablo, cuando le hablaba a los corintios y le hablaba de la cena del Señor, le decía: porque esto recibí del Señor. ¿Por qué le dice él esto? Porque había una situación en esta iglesia o en esta congregación que no se alineaba con la enseñanza o la esencia de lo que es la celebración de la cena del Señor. Y dentro de lo que estaba pasando o aconteciendo en esta iglesia es que en lugar de manifestar unidad, en lugar de manifestar esa coinonía en el pueblo, en la congregación, en la iglesia, en el momento en que se congregaban, lo que predicaban o el porqué de la cena del Señor no estaba alineado a su modo de vivir o cómo estaban proyectando las cosas. Es decir, en su congregarse como iglesia estaban manifestando no unidad, sino división. Había una división en la congregación, había una división en Corintio que el apóstol Pablo tenía que resaltar y que él identificaba como sumamente importante dejarle claro y corregir en esta iglesia. Porque la cena del Señor tiene como fin recordarnos a Jesús, tiene como fin recordarnos su amor y lo que hizo por nosotros, pero también dentro de el propósito está fortalecer la unidad cada vez que recordamos lo que Jesús hizo por nosotros como iglesia. Hay un porqué. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 23 comienza diciendo: ¿por qué? Porque yo recibí del Señor. O sea, él identifica el problema, pero aquí está trayendo la corrección a ese problema. ¿Sabe? El problema, había una división donde había diferencia de clases sociales, donde los de más dinero se hacían su grupito, los más pobres tenían su grupo más aparte, ¿verdad? Y habían ciertas divisiones en la congregación, y el apóstol Pablo estaba diciendo: no, ese no es el propósito de la cena del Señor. La cena del Señor no es para que los puertorriqueños se sienten allí, los dominicanos allá, los hondureños acá, los colombianos allá, los mexicanos acá. El fin de la cena del Señor no es esa.
sino que entendamos lo que hizo Jesús y que por medio de lo que hizo Jesús fortalezcamos la unidad, porque Jesús siempre nos enfatizó y nos enseñó la importancia de la unidad. La importancia de la unidad. Por eso, en ese mismo libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 17, él dijo, el apóstol dijo, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. O sea que cuando nosotros participamos de la cena del Señor, nosotros que somos un solo cuerpo, no dos ni tres, somos un solo cuerpo, participamos de un mismo pan porque somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, nosotros la iglesia. Y cuando vamos al libro de Tito, capítulo 3, versículo 10, dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Mira si para el Señor y el apóstol Pablo es tan importante la unidad, que aquí una de las razones por las cuales nosotros podemos desechar a alguien dentro de una congregación, siendo iglesia, tal vez llamándose hermano, tal vez siendo miembro de un cuerpo, el Señor aquí nos dice, mira, tú puedes desechar a esa persona, pero ¿qué es lo que me lleva a desechar a esa persona? El comportamiento que provoca una división en una iglesia o en una congregación. Te lo repito. Al hombre que cause divisiones, dice el apóstol, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. O sea, una persona que trae división no es permitida, no es aceptable en el cuerpo de Cristo, porque es altamente señalado y criticado por el Señor y por los apóstoles, porque afecta el cuerpo. ¿Y cómo nosotros podemos identificar aquellas cosas que traen división a la iglesia? Todo aquello que no provoca o no incita ¿a qué? A la unidad. Todo aquello que de alguna forma u otra me lleva a no manifestar unidad, ¿eso es qué? División. Todo, absolutamente todo. Ya sea que el pastor aquí predica que Dios es 3 en 1, manifestaciones Padre, Hijo, Espíritu Santo. No, pero yo no creo que eso sea así. Yo creo que hay 3 dioses, o yo creo que hay 4 dioses, como ahora se está moviendo mucho por las redes sociales. ¿Cómo es la cuadridimensionalidad de Dios? Un disparate. Y ciertamente, cuando nosotros mantenemos una postura contraria a las Escrituras y permanecemos en esa postura, eso es división. Cuando nosotros no nos ajustamos, no nos alineamos a una visión, a lo que se está haciendo, a lo que se quiere hacer, eso es división. Cuando venimos con la intención de adorar al Señor, pero tal vez tú vienes con intención de provocar inquietud, de molestia, hablar, disensiones, todo eso causa división, así que no ayuda ni aporta a la unidad, o sea que eso no es aceptable. Y hay muchas cosas que pudiéramos seguir mencionando e indicando aquí, pero aquí lo importante es que nosotros comprendamos cuán importante es la unidad para Jesús y para todo lo que son los apóstoles y lo que ejercieron como instrumentos para escribir esta palabra que hoy tenemos en nuestras manos. La división no es parte del evangelio, y si no es parte del evangelio, nosotros tenemos que sacudirnos de todo aquello que me lleva a manifestar una división. Eso es claro, eso es una matemática sencilla. Tenemos que deshacernos de todo esto. Y cuando veo que el apóstol Pablo aquí dice, y repite las palabras de Jesús, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed,
esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Hacer esto en memoria de mí. ¿Por qué? Él está diciendo, en medio de esta participación, recuerden que mi cuerpo fue partido, fue destruido, fue azotado, fue herido, se hizo una llaga por ti y por mí. Recuerden cada vez que celebre la cena del Señor, recuerden esto que yo hice o esto que en ese momento dado que voy a hacer por ustedes, recuérdenlo. Y esto lo van a hacer hasta que yo vuelva por ustedes. Sigan haciéndolo. Es una ordenanza clara y por eso constantemente la celebramos. No lo hacemos una vez solamente en nuestra vida, sino ciertamente más consecutivamente. Pero aquí el fin y el propósito de celebrar la cena es recordar ese sacrificio que hizo Jesús y que nos une como cuerpo. Después dice que tomó la copa luego de haber partido el pan y que esa copa es el nuevo pacto. Esa copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y nuevamente dice y termina diciendo, hacer esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. O sea, que recordemos que por medio de ese sacrificio, ahora Jesucristo vino a traer un nuevo pacto. Bajo el antiguo pacto o en el Viejo Testamento, Antiguo Testamento, había un pacto que era bajo la ley, el pacto bajo lo que es la ley mosaica. Y ese pacto valga la redundancia, se pactaba o se llevaba a cabo mediante lo que era el derramamiento de sangre de animales para llevar a cabo ese pacto, para cumplir con las exigencias y poder llevar a cabo o disfrutar de lo que es ese cumplir con la ley y ser obediente a lo que Dios está pidiendo. Pero ahora Jesucristo nos dice, mira, ahora por medio de esta sangre, de este sacrificio, ahora este pacto es uno nuevo y no es similar al anterior. El anterior fue uno, ahora hay uno totalmente nuevo que tiene originalidad o tiene origen en mi sangre. O sea que es necesario que la sangre, o fue necesario que la sangre de Jesús fuera derramada, porque los pactos desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Se originaban y eran parte de lo que es el sacrificio y conllevaba sangre. Un pacto se hacía con sangre, por eso se utilizaban los animales. Y Jesucristo vino por medio de su sangre, traer, ¿verdad? Por medio de ese sacrificio que hizo Él en obediencia, en llegar a la cruz y sacrificarse Él por nosotros, por medio de su propia sangre derramada, Él vino a traer ese nuevo pacto donde ya no tenemos tú y yo que hacer nada más, solo creer en Él. Y eso es más que suficiente para poder disfrutar de ese pacto eterno por medio de Jesucristo. Esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario, fue derramada en la cruz del Calvario. Y ya no hay necesidad de hacer ningún otro pacto con sangre ni sacrificio de animal alguno. Pero este nuevo pacto tiene como fin, ¿verdad? O implicaba el perdón de nuestros pecados. Este nuevo pacto implicaba una relación más íntima con Dios por medio de Jesucristo. Este nuevo pacto no implicaba ya una ley escrita en tablas, sino una ley escrita en nuestros corazones. Cuando nosotros reconocemos quién es Jesús, lo que hizo por nosotros, su Espíritu Santo viene a sellarnos y su ley, su pacto, se viene a marcar en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra mente, cada día que venimos a Él. Y no quiero parecer un disco rayado, como diríamos en Puerto Rico, pero por eso tenemos que renovar nuestro entendimiento, iglesia. Es que es necesario, iglesia, tenemos que renovar nuestro entendimiento. Jesús estaba diciendo por medio de este nuevo pacto, que ese nuevo pacto ahora está o se origina con Él y con su sangre. Aleluya. Porque es que Jesús
nos enfatizó, y como le dijo un momento dado en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, Padre, todas estas personas, te lo voy a leer, dice, Padre, que sean uno, como tú en mí y yo en ti, que puedan, mira, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos, y todos implica todos, sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea que cuando nosotros como iglesia practicamos y fomentamos la unidad, estamos también dando testimonio para que aquellos que no conocen a Jesús puedan creer y también abrir su corazón a Jesús, porque por medio de nuestro testimonio, de lo que ellos ven en nosotros como congregación, como un cuerpo, como una unidad, eso va a provocar en otros anhelar eso también para ellos. Por eso es importante que tú y yo practiquemos la unidad y desechemos, descartemos, arranquemos todo aquello que no me conduzca a la unidad y que me lleve a la división. Esto es claro, matemática básica, iglesia. Pero dentro de lo que es la cena del Señor, y ya con esto termino, nos invita a recordar. Por eso el apóstol Pablo le decía esto a los corintios. Mira, la cena del Señor no es solamente para que tú recuerdes lo que también Él hizo por ti y tu relación con Dios se fortalezca, sino que también, además de esta relación vertical, también se desarrolle y se fortalezca una relación horizontal. Porque tiene que haber una relación de unidad, no solamente con el Padre, que tú, Jesús, el Espíritu Santo y el Padre sean uno, sino que tú, tu hermano, tu congregación, tus pastores, tus líderes sean uno también. Porque es lo que el Señor nos está invitando. Cuando una iglesia se mantiene en unidad, es una iglesia saludable, es una iglesia no perfecta, pero va camino a la perfección porque hay salud, está saludable dentro de lo que el Señor está llamando a la iglesia. Tal vez como iglesia tengamos ciertas deficiencias, pero si mantenemos la unidad en este cuerpo, esas deficiencias van a pasar desapercibidas. ¿Por qué? Porque la unidad nos hace más fuerte y es como si ocultara o protegiera o escondiera tras bastidores tal vez las deficiencias que podamos tener como iglesia. Y no estoy diciendo con esto que nosotros seamos hipócritas. Pero ciertamente cuando nosotros tenemos la unidad y trabajamos en la unidad y fomentamos la unidad y evitamos toda división y todo lo que no me lleve a la unidad, yo estoy proyectando la cara que tengo que proyectar como parte de la iglesia, no solamente para que la congregación se fortalezca y sigamos imitando a Cristo, sino para que todos los que atraviesen por esa puerta puedan comprender que hay aquí un solo cuerpo, que aquí hay una sola visión, que aquí hay un solo ejército, que aquí hay una sola iglesia, que aquí caminan en una dirección, que le sirven a un solo Dios, a un solo Salvador, a un solo Consolador, a un solo Espíritu Santo. Cuando como iglesia nos mantenemos unidos, toda división, toda deficiencia, todo problemita que pueda haber, pasa desapercibido. Porque repito, toda iglesia tiene sus deficiencias. Pues está llena de seres humanos, gobernada humanamente hablando por seres humanos. O sea que es de esperar que hayan problemitas, que hayan situaciones, que hayan diferencias, que hayan áreas que trabajar. Pero cuando como iglesia mantenemos nuestro enfoque en la unidad, yo te puedo asegurar que vamos a reflejar el rostro de Cristo donde quiera que tú y yo vayamos. Cada persona que nos mire como congregación van a ver el rostro de Cristo. Cada vez que una persona mire a Ministerio Palabra Viva, al pastor, al líder, al niño, al joven, al adulto, van a ver un solo cuerpo, van a ver a Cristo por medio de esa unidad manifiesta en el cuerpo. Y como iglesia tenemos que entender que eso es lo que el Señor nos invita a recordar por medio de la cena del Señor.
Y no voy a entrar en lo que es tomar la cena indignamente, porque ciertamente más adelante, los versículos siguientes, del 27 en adelante, me habla y me enfatiza de el problema de participar de la cena indignamente. Y esto el apóstol no lo trae con el fin de que tú no participes de la cena, al contrario, lo trae aquí, está plasmado para que tú participes de la cena, cosa de que si tú estás incluido dentro de esas situaciones o estás viviendo esas situaciones que representan lo que es estar o participar indignamente de la cena del Señor, para que tú entonces lo corrijas y entonces vayas a los pies del Maestro para que pueda ser partícipe de la celebración de lo que es la cena del Señor, de recordar lo que hizo Jesús por ti y por mí como iglesia, pero recordar también que la unidad con Cristo, Dios y el Espíritu Santo también tiene que manifestarse a mi alrededor con mis hermanos y hermanas. Así que si hoy aquí estás tú y tú entiendes que hay tal vez una división, una situación que tengas que corregir con tu hermano o tu hermana, siéntete en la libertad, cuando nos pongamos de pie, de acercarte a él o a ella y darle un abrazo, pedirle perdón si es que tienes que hacerlo, porque, repito, no somos perfectos, pero a la medida en que sometemos nuestra humanidad a la voluntad de Dios y no a la nuestra, a los deseos de Dios y no a los nuestros, a los sueños de Dios y no a los nuestros, a las expectativas de Dios y no las nuestras, entonces nosotros vamos a poder disfrutar de lo que es ver la gloria de Dios en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra congregación, en nuestra ciudad, en donde quiera que nosotros estemos. Ponte de pie.